Bueno, ahora vamos a hacer un videito para explicar un poco algo que estaban apareciendo como preguntas sobre cómo hacer para dividir números grandes usando la cuenta de dividir. Cuando decimos la cuenta de dividir es el algoritmo. Entonces vamos a tomar una de las cuentas que aparecieron, que era 137 dividido 5, ¿sí? Vamos a hacerla con el algoritmo y a ver cuál es la lógica que usa. El algoritmo, nosotros escribimos el número, usamos este signo como división y ponemos acá el número que vamos a dividir. Quiere decir que vamos a repartir 137 elementos entre 5 o hacer 5 grupos de esos 137, ¿no? Lo que nos propone es que vayamos pensando en las cuentas que vimos antes, que son cuentas auxiliares y que vamos a ir armando algunos grupos. Por ejemplo, si yo armo 10 grupos de 5, 10 grupos de 5, ¿cuántos elementos voy a usar? Bueno, 10 por 5 vimos que era 50. Entonces, si yo armo 10 grupos, ya usé 50 elementos. Si se los saco a estos 50 elementos, entonces me va a quedar que me quedan para seguir repartiendo 13 menos 5, 87 elementos. ¿Sí? ¿Puedo armar 10 grupos más? Sí. Entonces armo 10 grupos más y se los voy a sacar. 10 grupos, dijimos que eran 50 elementos, se los voy a sacar. Y entonces ahora 87 le resto 50 y me van a quedar 37 elementos para seguir repartiendo entre 5. ¿Puedo armar 10 grupos más? No, porque 10 grupos eran 50. Entonces voy a pensar menos cantidad de grupos de 5. Bueno, a ver, ¿qué número en la tabla del 5 está cerca del 37? Esto lo vimos. El que está cerca del 37 es 7 por 5, porque 7 por 5 es 35, ¿no es cierto? Entonces, si yo armo 7 grupos más, 7 grupos de 5, voy a usar 35 elementos, ¿sí? Si yo usé 35 elementos, ¿cuánto me va a sobrar? Y bueno, 37, le saco esos 35 elementos, me van a sobrar 2 elementos. Entonces, si yo reparto 137 elementos entre 5, voy a hacer ¿cuántos grupos? Bueno, armé primero 10, armé otros 10 y armé otros 7. Entonces, en total voy a hacer 27 grupos, ¿sí? Pero me van a sobrar 2. La cuenta de dividir tiene que ver con esta lógica, con ir haciendo divisiones por partes. Esto sería una forma también, ¿no es cierto? Pero también podría haber hecho la cuenta de otra manera. Si yo tengo 137 elementos para repartir entre 5, por ejemplo, yo ya sé que puedo sacarle 100. ¿Qué número por 5 me da 100? ¿No? ¿Qué número por 5 me da 100? Y esto nos lo podemos ayudar pensando en la cuenta anterior. 10 me da 50, 2 veces 10 me va a dar 100. 20 por 5 es 100. Entonces podría haber puesto, por ejemplo, directamente que armo 20 grupos, porque yo sé que 20 por 5 es 100. Y le resto 100 elementos, que me sobran 37 elementos. Y como vimos antes, también tenemos que puedo hacer 7 grupos, igual que antes, porque 7 grupos de 5 son 35 elementos, y me sobran 2. Y me da exactamente lo mismo, porque saqué primero 20 y saqué luego 7, o sea, 27 grupos. Es la misma cuenta, solo que acá usé más pasos, fui dividiendo en más partes, y acá dividí en menos partes, en menos pasos, pero es exactamente lo mismo. Espero que este video haya explicado un poquito lo que estábamos viendo de la cuenta de dividir para las actividades de hoy. ¿Sí? Bárbaro.